cordial saludo a la distinguida audiencia de tu programa Marcando el Rumbo. Sean todos bienvenidos, como todos los días, a las 7 de la mañana y luego a las 11 de la noche. Hoy tenemos un excelente programa que les invitamos a ver desde el inicio hasta el fin, y si no lo pueden ver nuevamente entonces a las 11, donde estaremos hablando acerca de si es posible conocer el futuro. Conocer el futuro siempre ha sido el deseo de la humanidad. Comerciantes, reyes o desde las clases más bajas de la sociedad siempre han deseado conocer el futuro. Unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra manera. Pero todos siempre han tenido la idea de querer saber cuál es el futuro que tendrán, qué les deparará el futuro. Es más, el hombre vive como con una incertidumbre acerca de qué es lo que vendrá en el futuro. Muchos han intentado de distintas maneras. ¿Cuáles son algunas de ellas? Por ejemplo, si vamos desde las formas más rudimentarias, algunos acuden a la brujería, a la hechicería para intentar conocer su futuro. Prácticas tales en la antigüedad, tales como revisar el hígado de los animales, prácticas como mirar los astros, y en la actualidad las cosas no han cambiado mucho. Hoy la gente utiliza prácticas para poder conocer el futuro, como mirar el fondo del vaso del café, mirar el tabaco, mirar las entrañas del cuy, revisar las cartas, revisar las cartas astrales, los signos del zodiaco, el horóscopo. Otros también lo intentan a través de los videntes. Es conocido que incluso los líderes políticos del mundo y de naciones grandes como los Estados Unidos muchas veces han tenido videntes personales, personas que se dedican a este oficio de ver el futuro y a quienes ellos le consultan cada paso que van a dar. El día de hoy nos va a estar acompañando el pastor Rafael Cauro, a quien le presentamos y le pedimos nos dé un saludo a la audiencia y nos estará ayudando a responder esta pregunta. ¿Es posible conocer el futuro? Y si es así, ¿a través de qué manera podemos nosotros conocer el futuro? Buenos días. Buenos días, mi querida audiencia de este prestigioso programa Marcando el Rumbo. Con la ayuda de Dios, primeramente estaremos tratando de aclarar varios puntos acerca de este deseo del ser humano de conocer el futuro. Así es. Entonces vamos a ver cómo conocer el futuro. La semana pasada estuvimos hablando el día miércoles de la semana pasada, estuvimos hablando de un tesoro que nos hace ricos, un tesoro que podemos tener en nuestros hogares, que es invaluable, incalculable, pero que muchas veces no le prestamos la debida atención. Muchas veces está cerrado, lleno de polvo, en una biblioteca quizá acomodado, otras veces está abierto en el Salmo 23 o el Salmo 91. Pero hoy vamos a ver qué nos dice ese maravilloso libro, la palabra de Dios, acerca del futuro. Porque creemos que sí es posible conocer el futuro. Pero, ¿cómo podemos nosotros conocer el futuro? ¿Cuál es la manera correcta, la que Dios acepta de conocer el futuro? Y repito, como he dicho en otros programas, respetamos las opiniones y las creencias de otras personas, pero también es nuestro deber decir lo que enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios enseña que no todas las maneras son correctas. Solamente hay una manera que es la que Dios acepta de conocer el futuro. A ver, ¿cuál es esa manera? Vamos a esperar que el pastor entonces nos pueda dar respuesta. ¿Cuál es esa manera que tenemos nosotros de conocer el futuro? ¿Cuál es ese valioso tesoro que nos ha dado Dios para conocer el futuro? Bien, según hemos notado, las Sagradas Escrituras es el libro inspirado por Dios, y que es el único que nos puede a nosotros dar a conocer el futuro. Como le decía Agner, la semana pasada estuvo hablando de la Biblia, con ese tesoro maravilloso que muchos poseemos y que algunas veces no nos damos cuenta. Pero sin embargo, la Biblia revela cómo conocer el futuro.
Dice el profeta, inspirado por Dios, nos dice que no hará nada Dios sin que revele ese secreto a los siervos los profetas. Por eso los profetas se le conoce como vidente, hombres inspirados por Dios que daban a conocer las cosas futuras que habían de suceder dentro del pueblo, dentro de la nación, dentro del mundo entero. Entonces, si hacemos la pregunta, ¿es posible conocer el futuro? La respuesta sería: sí podemos conocer el futuro. Pero solamente ¿cómo podemos conocer el futuro? O sea, ¿cuál es la manera correcta, el método aceptado por Dios? A través de la sabiduría que Él puede dar, a través de sus siervos, los profetas, que Él ha dejado para que nos mostraran el futuro. Ahora, cuando hablamos de esto de los siervos, los profetas, debemos reconocer que hay también falsos profetas, y Jesús nos alertó sobre eso. Jesús dijo: vendrán muchos en mi nombre, vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. Porque muchos falsos profetas, por poner un ejemplo, en el año 2020, desde enero o febrero, estuvieron profetizando que era un año de paz, un año de prosperidad, un año de victoria, un año de salud. Y cuando vemos, en mismo enero, ya en China, ya se estaban sucediendo los casos de COVID-19 y se fue extendiendo al resto del mundo, y luego todo el mundo estuvo sumido bajo la pandemia. Entonces allí nos dimos cuenta de que todos eran falsos profetas, charlatanes, todos esos que profetizaban paz, que profetizaban prosperidad, eran unos mentirosos. Así les llama también la Escritura, profetas mentirosos. Por lo tanto, debemos ir a la Escritura, a la palabra de Dios, para conocer en realidad el futuro. Ahora, vamos a ver algunos, para que nuestra audiencia pueda conocer también. Vamos a ver algunos descubrimientos modernos que ya fueron profetizados en las Escrituras. En la Biblia, en la palabra de Dios, ya aparecen inventos modernos. ¿Cuáles serán algunos de esos inventos modernos que aparecen en las Escrituras? Sí. Aproximadamente hace más de 3.500 años la Biblia ya hablaba de esos descubrimientos modernos. Por ejemplo, la palabra del Señor nos habla del descubrimiento del avión, descubrimiento del carro, descubrimiento que hasta estos momentos, a través de un estudio de hombres que se han dedicado al estudio de los astros, al estudio de científicos, han dado a conocer descubrimientos que ya anteriormente la Biblia lo daba a conocer. Por ejemplo, descubrimientos como enfermedades psicosomáticas, descubrimientos como el asunto de la higiene, descubrimientos como aquellos que hoy en día la gente se asombra y le da una énfasis precisamente a estos grandes descubridores. Alfred Nobel, que fue el hombre que inventó la dinamita, que luego de ver la consecuencia que traía estas cosas, Alfred Nobel luego colocó un premio de entre los que él colocó un premio Nobel de la Paz, un premio acerca de la medicina, un premio acerca de tantas cosas que hoy día la gente lucha por ello. Y tratan por todos los medios de obtener estos grandes hombres estos premios, porque esto lo llena como se dice, de valor, de orgullo, de querer conocer un poco más allá. Pero si estos hombres analizaran la palabra de Dios, descubrirían de que todo esto que ellos están descubierto o que dicen haber descubierto ya estaba reflejado en las Sagradas Escrituras. Así es, hay cuestiones específicas como la que aparece en el libro de Job, capítulo 28, versículo 25. Dice allí la palabra de Dios: al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Esto por años permaneció oculto. La ciencia no sabía que el viento tenía peso. Recién hace unos 100 años atrás se descubrió que el viento tenía peso, y eso ya lo decía la palabra de Dios. Entonces, esos descubrimientos ya estaban en la Biblia. La Biblia no es un libro de ciencia, pero está a la altura de los descubrimientos científicos. Ya la Biblia lo había mencionado, y es que su autor es Dios. Por esa razón ya estaba eso allí en la palabra de Dios. Otro evento científico que también mencionan las Escrituras es el ciclo hidrológico. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 1, versículos 6 y 7. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Este es el ciclo del viento, ya aparece en la Escritura, escrito hace más de 2000 años atrás, 3000 años atrás. Y los ríos todos van al mar.
y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Sabían ustedes que la gente antes creía que la tierra era cuadrada? Eso lo vamos a hablar en unos momentos. Y como era cuadrada, el agua de los ríos iba al mar y del mar se caía por los bordes. Pero la Biblia ya decía que esto no era así. La Biblia ya nos decía que el mar, los ríos van al mar y el mar no se llena ni se desborda, sino que al lugar de donde vinieron, es decir, de donde vino el agua, de las precipitaciones, de la lluvia, vuelven nuevamente arriba y vuelve a caer nuevamente sobre los ríos, y estos van al mar y completa ese ciclo, que hoy se le conoce como ciclo hidrológico. Ya lo decía la palabra de Dios. Entonces, eventos científicos que la Biblia ya mencionaba, la Biblia ya hablaba acerca del futuro. Veamos otro de esos inventos o de otros descubrimientos científicos. ¿Cuáles fueron algunos de ellos, pastor? Sí, cuando hablabas del descubrimiento de la Tierra, ¿sí?, se creía, ¿verdad?, como ya lo dijiste, que la Tierra era cuadrada. Pero llegó un momento en que se desechó esa idea y ahora se dice, o se dijo para aquel entonces, que la Tierra entonces era plana. Por eso cuando Cristóbal Colón quiso hacer sus viajes, no conseguía esos medios que lo pudieran ayudar a él a promocionar los viajes, porque eran costosísimos. Entonces, de esta manera, la reina Isabel, católica, fue la que promocionó, pero había la posibilidad, creían ellos, de que Colón, al comenzar a navegar, como se creía que la tierra era plana, no solamente era plana, sino que estaba sostenida por una gran tortuga marina. Esta gran tortuga marina sostenía a dos grandes elefantes, y estos dos grandes elefantes entonces sostenían la tierra. Entonces se creía, ¿verdad?, que cuando Cristóbal Colón comenzase a navegar, seguramente se saldría de la tierra, ¿no?, porque se creía que era plana y llegaba un momento en que se terminaba. Pero a medida que Colón iba en sus viajes, notaba de que iba como una especie de un círculo, y así, gracias a ese experimento, descubrió lo que nosotros conocemos hoy como América, ¿sí?, este nuevo continente América, para aquel entonces desconocido de manera especial para el viejo continente Europa, y de esa manera entonces se pudo conocer otro continente, ¿sí? Pero cuando ellos descubren que la tierra no es plana, ¿sí?, sino que la tierra es redonda, muchísimos años anteriormente la palabra del Señor a través del profeta Moisés había dicho de que Dios, ¿sí?, a través de este profeta había dicho de que la tierra era redonda y que Él, ¿sí?, habita en el círculo del orbe, o sea, mostrando de manera especial que la tierra no era ni cuadrada, ¿sí?, no era plana, sino que era totalmente redonda. Si imaginamos si Cristóbal Colón, la reina católica Isabel hubiesen descubierto, hubiesen leído las escrituras, seguramente sin ningún problema no tenían en sufragar los gastos, en este caso, de Cristóbal Colón, que llegó a ser el gran navegante, descubridor de América, por supuesto. Así es, y como dijiste, la gente creía que estaba sobre 4 elefantes y esto sobre una gran tortuga y esta sobre un gran océano, pero nada que ver. Veíamos allí en pantalla cómo la Biblia claramente, unos 3.500 años atrás, ya decía que la tierra está sobre la nada, en el espacio, cosas que vino a descubrir la ciencia después y que los primeros que lo dijeron los llamaron locos. Hoy podemos estar seguros de eso por los avances científicos, pero la Biblia, sin ser un libro de ciencia, lo decía muchos años atrás. Allí verificamos nuevamente que es posible conocer el futuro, sí, en la palabra de Dios. Allí aparece descrito el futuro. Veamos otros eventos que también ya mencionaba la Biblia. Acerca de las estrellas. La gente antes creía que las estrellas se podían contar. Incluso las habían cartografiado, las tenían como en un mapa del cielo y habían contado unas 4.500 de ellas. Hace unos 2.000 años atrás. Se pensaba que ese era el número total de estrellas. Y por muchos años se creyó que el número de estrellas era ese, alrededor de 5.000. Y que no había más estrellas. Pero ¿qué decía ya las Escrituras acerca de las estrellas? Bueno, las Escrituras, de manera especial cuando Dios le habla a Abraham, Dios le dice a Abraham, puedes salir afuera de tu tienda, puedes observar el cielo y allí vas a observar las estrellas. Si logra contar las estrellas, así será tu descendencia. Pero nosotros hemos visto de que antiguamente
a través de estos hombres decían que las estrellas podían contarse, que las estrellas tenían inclusive hasta nombre habían puesto, ¿no? Pero hoy, a través de los mismos inventos que ha hecho el hombre, ha confirmado cuando Dios le dice a Abraham que las estrellas eran incontables. Así, si tú puedes contar las estrellas, puedes contar la arena del mar, así será tu descendencia. Pero cuando Abraham sale, mira el espacio, mira el cielo, dice, esto es imposible, no se pueden contar las estrellas. Entonces, las estrellas hoy día se descubren estrellas nuevas, inclusive en la Vía Láctea, que es la estrella en la cual el mundo existe, podemos ver de que incontables estrellas y cada día se descubre una estrella nueva. O sea que la estrella no se puede contar, cuando anteriormente el mundo científico decía que las estrellas tenían su número y tenían inclusive sus nombres. Así es. Jeremías 33:22 también añade de esto y dice, el ejército de los cielos no se puede contar. Así que ya la Escritura nos hablaba de que son incontables, y la galaxia en la cual estamos, solamente nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, tiene millones de estrellas, no se pueden contar. Y hay millones de galaxias, cada una con millones de estrellas. Esto es grandioso, por eso la Escritura le llama el ejército de los cielos, y dice, no se pueden contar. Al contrario de lo que la gente pensaba. Bien, veamos algo acerca de los métodos antisépticos. Hace unos momentos hablé acerca de la pandemia. Y cuando vino la pandemia, entonces vinieron algunas medidas. Distanciamiento social, cuarentena, lavado de manos. Eso lo enseña la ciencia ahora, siglo XIX. Pero ¿qué decía ya la Biblia acerca de estos métodos? ¿Será esto algo nuevo? ¿Hubo gente que apenas lo conoció en la pandemia? ¿O ya la Biblia lo decía hace más de 3000 años atrás? A través de Moisés, Dios dio a su pueblo, el pueblo de Israel, pueblo que él había sacado de Egipto y que luego lo condujo 40 años a través del desierto. Él le dio leyes, pero no solamente le dio leyes, podríamos decir, para poder ellos guiarse, sino que le dio leyes sanitarias, leyes humanitarias, leyes políticas, leyes, diferentes tipos de leyes para que el pueblo tuviese un conocimiento total de Dios, y no solamente tuviese el conocimiento total de Dios, sino el conocimiento de las cosas que sucedían alrededor. Y de manera especial les enseñó y les dio leyes que cuando lo vemos hoy en la Sagrada Escritura, la mayoría de ellos no se aplican. Pero si se aplicaran, ¿sí?, tal como Dios lo dio, entonces se evitarían muchísimas cantidades, de manera especial de lo que estamos hablando de estas leyes antisépticas, se prevendrían muchas enfermedades, porque las enfermedades la mayoría de las veces se atacan cuando ya están. Y la cura de la enfermedad no es atacarla cuando están, sino prevenirlas, porque si las prevenimos, las enfermedades no han de llegar, pero ya estamos preparados para ello. Por ejemplo, Dios le dio una ley de manera especial a su pueblo, enseñada por los sacerdotes, que era que cualquiera que tocare un muerto en persona de este hombre que estuviera muerto y no se purificare, entonces podría ser contaminado. Cuando los sacerdotes tocaban un muerto, o alguien tocaba un muerto, era sacado, ¿sí?, por un periodo de 7 días, algunas veces, otras veces menos, otras veces más, pero el total eran 7 días, y luego de una purificación total, este hombre volvía de nuevo a estar en el campamento y ser purificado. Y así sucedía con cada una de aquellas cosas que Dios le había enseñado. Esto evitaba, ¿sí?, que esta persona que había tenido contacto con esta persona que estaba muerta, tenía el mínimo, o mejor dicho, si una vez purificado llegase a tocar ahora a un vivo, que tenía que examinarlo, que tenía que verlo, que tenía que hacer prácticamente en ellos una confirmación de una enfermedad u otra enfermedad o de cualquier cosa que se parecía a ella, entonces no tenía la dificultad de ser contagiado con aquellas manos que habían tocado un muerto. Y se pueden utilizar cantidades de instrumentales, cantidades de guantes, todas esas cosas, pero si se sigue la regla como Dios lo había anunciado, entonces evitaríamos tantas personas, por ejemplo, mujeres parturientas, niños recién nacidos, que mueren y las causas pues la dan a conocer de una u otra manera, pero muchas veces la causa es por no seguir las reglas que la palabra del Señor nos ha dado hasta este momento.
Así es, cuando vamos al libro de Levítico, al libro de Números y Deuteronomio, encontramos allí esas medidas sanitarias, lavado de manos después de tocar cosas inmundas. Encontramos también allí el apartar por unos días a las personas que sufren una enfermedad infectocontagiosa, muchas veces desconocida, y que pueden contagiar, valga la redundancia, a otros. Entonces la ley decía que debía ser apartado, ya Jehová lo había dicho, para que no contagiara al resto de la población. Y la cuarentena también aparece allí expresada. Quizá por falta de tiempo no estamos dando todas las citas, pero si alguno está interesado puede también solicitar más información acerca de esto y se la brindaremos de manera gratuita. Porque la Biblia, la palabra de Dios, repito, no es libro de ciencia, pero está a la altura de los descubrimientos científicos. Ya lo había anunciado, ya lo practicaban desde la antigüedad. Sepan ustedes que la nación de Israel era el único pueblo en la antigüedad, y en alguna medida también los egipcios eran los dos pueblos reconocidos en la antigüedad, que tenían leyes sanitarias, que tenían leyes para prevenir enfermedades, así como las conocemos hoy. Y eso en lo que la ciencia hoy llama la barbarie. No era barbarie, era gente que tenía un conocimiento porque Dios se los había dado a través de las Escrituras. Bien, aparte de la Biblia y la salud, hay otras cosas que también, hablando de la salud, hay otro tipo de enfermedades que se pusieron muy en boga prácticamente en siglo XIX y siglo XX. Son las enfermedades psicosomáticas. Pero, ¿qué decía la Biblia acerca de las enfermedades psicosomáticas? Bien, inspirado por Dios, el hombre más sabio que ha existido en la tierra, llamado Salomón, este hombre llegó a mencionar prácticamente las enfermedades psicosomáticas, pero de una manera tal que a lo mejor el ser humano no lo ha dado a conocer o no lo refleja. Por ejemplo, Salomón escribió: el corazón alegre, ¿sí?, hermosea el rostro, mientras que el espíritu abatido es tristeza en los huesos. O sea, la manera en cómo nosotros reflejamos las enfermedades. Hay personas que están enfermas y lo reflejan prácticamente en su rostro. Y hay personas que están alegres, que están felices, que están contentas y también lo reflejan en su rostro. Por ejemplo, una noticia buena, compartida con los demás, es una noticia que alegra, ¿sí?, y hace que la persona pueda tener buen ánimo. La mayoría de las enfermedades, nosotros las conocemos que son psicosomáticas, aparecen en la mente, ¿sí? Una persona cree que está enferma y él dice que tiene cáncer, pues el cáncer va a aparecer. En días pasados ustedes notaron que por la televisión, por la radio, por la prensa, se dio a conocer el caso de esta señora, esta mujer, en estos momentos no recuerdo su nombre, que decía que estaba embarazada. Y inclusive hizo baby shower y todas esas cosas, y fue inclusive al hospital, la llevaron, ella tomó el taxi, fue al hospital, y de pronto aparece que no tiene hijos, no tiene nada, ¿sí? Ella y todo el mundo veía que tenía su embarazo, y la gente que la conocía dieron su testimonio, pero al final no era nada, porque ella creyó, ¿sí?, en su mente. Las personas que intervinieron, los médicos que intervinieron en estas cosas dieron sus explicaciones, pero ella creyó que estaba embarazada y así sucedió, pero resulta que no era, porque estaba solamente en su mente. Y así como eso sucede en muchas enfermedades. Personas que dicen que están enfermas van al médico, le hacen sus exámenes, le hacen sus análisis, le hacen todo tipo de exámenes, sí, llamémoslo así, para que esta persona pueda descubrirle la enfermedad, pero no la descubren. ¿Por qué? Simplemente no tiene nada. La enfermedad existe, pero existe en su mente. Y de allí esto genera una serie de consecuencias que al final podemos notar de que todo el mundo se queja, todo el mundo vive enfermo, porque en su mente, que es la que trabaja y es la que da rienda suelta a su cuerpo, entonces le hace creer lo que en verdad no existe. Pero son enfermedades, repito, que solamente la persona la ha creado y de esa manera así lo hace ver. Muy bien, veamos ahora, para cerrar este programa del día de hoy, 300, o tengamos conocimiento de que en la palabra de Dios, por ejemplo, hay 333 profecías sobre Jesús. Y ellas se cumplieron todas, incluso con exactitud matemática. Su nacimiento, su ministerio, el año de su muerte, todo estaba claramente establecido ya. Había sido profetizado cientos de años antes, o incluso 1000 años antes.
Y de esas solo vamos a mencionar dos profecías importantes acerca de Jesús. Tenemos la de su nacimiento. Miqueas capítulo 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las naciones, pero de ti me saldrá el que será grande en Israel. Así que la Biblia ya decía el sitio del nacimiento de Jesús. Y no es casualidad que luego entonces José y María, estando en Belén, allí nació el niño Jesús. Y otra de las profecías decía también el monto por el cual sería entregado Jesús, por el cual sería traicionado y vendido. El monto era 30 piezas de plata, ya había sido profetizado años antes. Entonces, la Biblia presenta profecías exactas. Por eso cuando Jesús estaba en la tierra y le decían, vamos a tal sitio, él decía, no es el tiempo, porque él conocía que había una profecía ya escrita y sabía entonces el tiempo en que debía moverse. De la misma manera, la Biblia presenta la caída de naciones, Babilonia, Egipto, todo eso lo profetizó la Escritura. La dispersión de los judíos en el mundo también estaba profetizada. Y el nacimiento de nuevas naciones, los Estados Unidos de Norteamérica, el nacimiento de sistemas religiosos como el sistema católico romano, también estaba predicho en las Escrituras. El nacimiento de lo que hoy estamos conociendo como el nuevo orden mundial. Sepan ustedes que este nuevo orden mundial ya había sido también profetizado en la Biblia. O sea, hay cantidad de cosas que se dieron en el pasado y se siguen dando en la actualidad que ya habían sido profetizados en la palabra de Dios. Y nuevamente les digo, si alguien desea más información acerca de esto, podemos darle, porque todo ya está descrito en la palabra de Dios, incluso eventos que se están dando en la actualidad. Bien, hasta aquí llegamos en el programa de hoy. Nos despedimos. Dejamos que el pastor Rafael también se despida de la audiencia. Sí, es interesante reconocer de que sí es posible conocer el futuro y que si las personas hoy día tratasen por todos los medios de leer la Sagrada Escritura, ese tesoro precioso que tienen allí o que tenemos, entonces conoceríamos muchas cosas y las cosas que están sucediendo hoy en la actualidad nos daríamos de cuenta que ya están predichas muchísimos años antes. Así que Dios pueda bendecirlo, Dios pueda ayudarle, y nuestro consejo es el que se dio la semana pasada: escudriñad las Escrituras, y nos dijo Jesús. Así que tengan la dicha, la felicidad de conocer también el futuro, pero a nivel mundial, a nivel completo, no a nivel personal. Y de esa manera sabremos dónde estamos, de dónde vinimos y hacia dónde vamos y en qué lugar estamos hoy día. Así que Dios le bendiga. Mucho ánimo y adelante. ¿Es posible conocer el futuro? Sí, pero en la palabra de Dios. El Señor nos bendiga, nos lleve a escudriñar las Escrituras y que podamos conocer los eventos que sucedieron, que están sucediendo y que sucederán, que ya están predichos en su palabra. Dios les bendiga a todos, tengan un feliz día. Bendiciones.